Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Por ahí algunos se han comunicado conmigo, me han estado contando las vicisitudes que están pasando. Siempre mi solidaridad con ustedes, vuelvo y les repito, tengan confianza en hablarme y en comunicarse, ¿sí? Eh, en la actualidad estamos ya en la quinta semana de la segunda unidad, con la cual estamos concluyendo nuestro segundo compendio. Es decir, que ya la próxima semana estaremos viendo la tercera unidad. Como tema tenemos hoy día a la psicología diferencial. Sí o no que cada día la temática se va volviendo más interesante. La semana pasada fantástica. El hecho de conocer la psicología de los animales fue espectacular. Y la que estamos por revisar el día de hoy nos va a parecer también muy interesante, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy día las diapositivas van a estar un poco distintas y vamos a ir a comenzar a entenderlas, ¿sí? Manifiesta que esta psicología diferencial, como todo, tiene una historia. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las diferencias individuales. En esta disciplina se estudian las diferencias que existen entre los individuos y los ámbitos de la inteligencia y la personalidad. La vamos a dividir en dos partes. Periodo precientífico, que viene desde el siglo IV antes de Cristo hasta el año de 1850, ¿sí? Ese es el periodo precientífico. Y a continuación tenemos el periodo científico. Vamos a ver un poco sobre el periodo precientífico, que volvemos a decirlo, viene desde el año 1400 a.C. hasta 1850. Este periodo se caracteriza por el conjunto de saberes y creencias que han ido formulándose para explicar la variedad de los individuos y de su comportamiento, ¿sí? Tenemos aquí al Renacimiento y a Juan Huarte de San Juan, ¿sí? En el Renacimiento, a partir de este periodo, se va dando una transición de la visión divina a la naturaleza, en la aproximación al estudio de las diferencias individuales. Y tenemos también que acotar a Juan Huarte de San Juan, que utiliza el método de observación real, explicación naturalista y racional, y objetivo, que es la finalidad aplicada. A continuación nos vamos a referir al periodo científico. Este periodo científico empieza desde mediados de los siglos XIX hasta el presente y lo vamos a dividir en 4 etapas. Aquí vemos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice la primera etapa. La primera etapa es desde el año de 1850 hasta el año de 1910. Es el surgimiento y definición de la nueva disciplina. Ahora nos vamos a la segunda etapa. Esta segunda etapa la tenemos desde el año de 1910 hasta el año de 1950. Desarrollo y configuración de la destaca, es decir, que destaca el trabajo de Burr, Thurstell, Vernon y Troin. ¿Sí? Son personajes que hicieron relevancia en esta época. En la tercera etapa, como lo tenemos en el recuadro, data desde el año de 1950 hasta el año de 1970. Aquí tenemos a la psicometría o a la teoría de los test.
se convierten en disciplinas autónomas. El análisis factorial, eje metodológico, sufrirá críticas que invalidarán temporalmente el enfoque corracional y factorialista. Y como última etapa, aquí abajito, que lamentablemente la diapositiva parece que no nos permite ver, es la cuarta etapa, que data desde el año de 1950 hasta el presente. Nuevo auge de la psicología, ¿sí? Diferencial, con autores como Stenberg, Zuckerman y Yersin, ¿sí? Entonces hemos visto un poco de su historia. Ahora vamos a pasar a lo que denominamos los representantes. Quiero hacer una aclaración. No sé qué pasó con la diapositiva en cero, es decir, que se las mando sin hacer video y que van directamente a la plataforma. Esta lámina de aquí no se divisa, va en blanco, pero las que le envié a, a los grupos de WhatsApp, ahí sí se la puede divisar, ¿sí? Algo ha sucedido, no sé qué ha pasado. Antes de irnos a sus exponentes, vamos a hablar un poquito más de la psicología diferencial. Dice o manifiestan los estudiosos de esta ciencia, porque es una ciencia, incluso es una materia aparte, ¿sí? Eso les quería hacer notar. La psicología diferencial es una materia que se la estudia aparte y es una rama de la ciencia que suele ser confundida con la psicología de la personalidad. La psicología diferencial, que analiza las variaciones de la conducta de las personas, ha evolucionado mucho desde que Galton fundó su laboratorio antropométrico, un hito en el estudio de las diferencias individuales. En la actualidad, esta rama de la psicología centra sus esfuerzos en determinar las influencias relativas de la herencia y el ámbito en el comportamiento. Aquí vamos un poquito a tratar de explicar el desarrollo histórico de la psicología diferencial y describiremos los objetos y los métodos que esta disciplina utiliza y aclararemos en qué se diferencia de la psicología de la personalidad, que es una disciplina muy cercana en algunos sentidos, ¿sí? Ahora sí pasemos a un poquito de historia, que ahí es donde vamos a ir conociendo a los personajes que toman relevancia, dice. A medida del siglo XIX, el monje Giorgio Mendel llevó a cabo los primeros estudios genéticos. Sabemos muy bien de Mendel cuando estudiábamos en la biología, ¿no es cierto? Los XX, XY, el genoma humano, etcétera, etcétera, de los que se tiene constancia utilizando guisantes. Mendel determinó las leyes de la herencia, hizo avances para que el futuro concepto de gen y acuñó los términos dominantes y recesivos en relación a la herencia de los rasgos biológicos. Una década después, Francis Galton, familia de Charles Darwin, miren qué interesante. Aquí está Francis Galton, que se lo ve un poquito, ha sabido ser familia de Charles Darwin. Se convirtió en un pionero de la psicología diferencial y de la personalidad mediante el desarrollo de la psicometría. El alumno y protegido Francis Galton, el matemático Carl Pearson realizó contribuciones fundamentales en el campo de la estadística y puso en cuestión las leyes mendelianas. El auge del conductismo hizo decaer la influencia de la psicología diferencial
que resurgió en las décadas de los años de 1960 hasta 1970 en la publicación de Genética del comportamiento de John Fuller y Bob Thompson. Estos autores introdujeron en la psicología diferencial descubrimientos de la genética que explicaban fenómenos como las mutaciones y la transición poligenética. A pesar de los progresos de la psicología diferencial y de la genética, el comportamiento sigue resultando complicado. Separa las influencias hereditarias de las ambientales al estudio del comportamiento y de la mente humana. ¿Sí? Entonces son temas que todavía se deben de estudiar, todavía se deben de tratar y tenemos los futuros psicólogos que se pueden encargar de eso. ¿Quiénes son nuestros futuros psicólogos? Son ustedes. Entonces, volviendo al tema de los representantes, vamos a conocer también un poquito de que Galton nos brinda la clasificación tripartita de las características mentales, teoría eugenéstica y el laboratorio antropométrico, que ya lo habíamos manifestado. Él también propicia el origen de la psicología diferencial, introduciendo la teoría biológica en la disciplina psicológica, ¿no? Entonces no podemos hablar de esta psicología diferencial si no nombramos a Galton. También tenemos a Spearman. Él nos brinda los análisis factoriales y las técnicas correlación, ¿sí? Las técnicas de correlación. Asimismo aparece Cattell, ¿sí? Que muy pronto, al momento en que ustedes vayan incursionando más en nuestra profesión, en especial cuando se vayan a la materia de los test, vamos a hablar mucho de él. Él nos da los test mentales y los test de reacción. Esto lo veremos en psicometría. Así tenemos a Binet. Binet, muy relevante él en el tema de la psicología. Son los temas relacionados a los test de capacidad y a la escala de Binet, de edad mental. Investiguen un poquito extra y es muy famoso, muy necesario. Así nos vamos a Darwin, ya es nuestro amigo, por tercera semana consecutiva hablamos de él, que por cierto, ¿cómo estará Darwin con lo que está pasando en nuestras Islas Galápagos? Dios mío, él es la teoría de la selección natural. A partir de esta teoría se aceptará que los humanos representan una enorme diversidad y variación en sus comportamientos y facultades, que esta variación o variabilidad es hereditaria y que tiene un sentido adaptativo. Y también aquí hemos visto algo de la frenología, que es un sistema de reconocimiento y evaluación de las facultades psíquicas del hombre y su carácter a partir de su localización en determinadas protuberancias craneales. ¿Sí? La frenología se la utilizaba en el pasado. Era un método por el cual también se hacía una especie de sacarle el mal a las personas en el pasado, ¿no? Ya en la actualidad toma otro ámbito. Eso lo pueden estudiar un poquito en psicopatología. Vámonos un poco a lo que se denomina épocas y procesos fundamentales de la psicología diferencial, ¿sí? Yo sé que así a primera vista no me van a entender mucho
la lámina, pero yo los voy a ir acompañando para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿no? Entonces, el título es Épocas y procesos fundamentales, obviamente de la psicología diferencial. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo, que lo tenemos aquí. El desarrollo implica los años de 1910 a 1950. Y nos pasamos a esta laminita de acá. Se desarrollan estudios sistemáticos y empíricos sobre el problema de las causas de las diferencias individuales. La psicología diferencial queda parcialmente al margen de las fuertes crisis que sacude el desarrollo de la psicología general. Y como parte de esto, ya aparece los test mentales, el coeficiente intelectual y el análisis factorial. Estas tres que tenemos aquí. Y para saber de qué se trata esto de los test mentales, el coeficiente intelectual y el análisis factorial, nos vamos a direccionar a la parte de acá, ¿sí? Tenemos que los test mental o el test mental es una medición sistemática de las capacidades mentales. No existe gran diferencia entre experimento psicológico y el test mental. El coeficiente intelectual es la puntuación obtenida en un test de inteligencia. Y el análisis factorial es la matriz intercorreccional dependiente de un factor común, ¿sí? Entonces, estas tres junto al desarrollo, ¿sí? El desarrollo, el test mental, el coeficiente intelectual y el análisis factorial. Muy bien, ahora sí, regresamos las épocas y procesos fundamentales y nos encontramos con la crisis. La crisis data desde el año de 1910 hasta 1950 también, y es un divorcio entre psicología cognitiva y modelos psicométricos. Multiplicidad de modelos interrumpía el avance de la psicología diferencial, ¿sí? Entonces ya vemos que por qué se denomina crisis. Aquí pasamos a lo que acá se ha definido como rasgos. Y vamos a ver qué son los rasgos. Predictiva. Permiten conocer qué hará el sujeto en situaciones futuras. Descriptiva. Para identificar fácilmente a las personas. Clasificatoria. Permite agrupar al individuo en una categoría o clase de individuo. Explicativa. Nos facilita la comprensión y explicación de la personalidad y su conducta, ¿sí? Por eso es que los rasgos son tan importantes. En la actualidad, desde el año de 1970 hasta el presente, tenemos el modelo neoconductista, la psicología diferencial cognitiva, psicofisiología diferencial, tradición y diferencialista francesa, ¿sí? Entonces, hemos recorrido un poco las épocas y procesos fundamentales que es en relación a la historia de la psicología diferencial, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar y bueno, esta para ustedes está un poquito más clara, no está tan confusa. Y aquí vamos a encontrarnos con los objetivos de esta disciplina. El objetivo principal de la psicología diferencial
es investigar cuantitativamente las diferencias de conducta entre individuos. Los teóricos e investigadores de esta disciplina pretenden determinar las variables que causan las diferencias comportamentales que influyen en su manifestación. La psicología diferencial se focaliza en tres tipos de variaciones, que viene a ser la interindividuales, diferencia entre una persona y otra, las intergrupales, que toman en cuenta variables como el sexo biológico o el nivel socioeconómico, y las intraindividuales, que comparten la conducta de una misma persona a lo largo del tiempo o en distintos contextos. A pesar de que frecuentemente se confunde la psicología diferencial con la de la personalidad, la rama que nos ocupa investiga temas muy variados: la inteligencia, el concepto, la motivación, la salud, los valores, los intereses. No obstante, es cierto que se conocen más las aportaciones de la psicología diferencial a la personalidad y a la inteligencia. Desde sus inicios, la psicología de las diferencias individuales se ha aplicado en ámbitos educativos y profesionales, y si bien su utilidad depende de los fenómenos. Entonces aquí tenemos una indicación más clara para comprender la diferencia entre lo que vendría a ser la psicología de nuestro estudio, la psicología diferencial, con la psicología de la personalidad, que por lo general siempre causa confusiones por lo parecidas que son. Vámonos a los métodos de investigación. La psicología diferencial utiliza principalmente métodos estadísticos. Así se trabaja con grandes muestras de sujetos y se analizan los datos desde un enfoque multivariable. De este método se introducen elementos de control experimental que permiten establecer relaciones entre variables. También es habitual el uso de los métodos observacional y experimental. Hay tres tipos de diseños de investigación característicos de la psicología diferencial: los que analizan semejanza entre familiares, los diseños con animales y los que estudian individuos criados en entornos especiales. De este último tipo de diseño podemos destacar los estudios de niños adoptados, así como el famoso caso del niño salvaje de Albert Young, ¿sí? Incluso aquí les he puesto unas imágenes sobre este niño, que es una historia. Aquí está la película, hay el libro y la película, ¿sí? Más adelante les dejo unos links para que ustedes se puedan involucrar más en el tema. Es un niño criado por animalitos y lo acoge este caballero con su empleada y lo crían. Es muy importante que ustedes lo puedan visualizar y sepan un poco de la historia. Vamos a conocer ahorita brevemente, de una mejor manera o de una manera más reducida, sobre los procesos metodológicos que utiliza la psicología diferencial. Y aquí tenemos dos planteamientos, ¿sí? Los podremos ver en la lámina, aunque no lo pueda ver, yo se los voy a ir leyendo. Estos procesos metodológicos
tienen una subdivisión que es planteamiento básico y nuevos planteamientos, ¿sí? Planteamientos básicos y nuevos planteamientos. En los planteamientos básicos, que son los que encontramos en este lado de la lámina, es el censo psicológico, la distribución de las características psicológicas de la población. También encontramos los paradigmas, interés por el producto, los paradigmas que vienen a ser el interés por el producto, metodológica correlacional, que es un lenguaje estadístico, y el carácter cuantitativo. Habíamos dicho anteriormente que esta ciencia es muy ligada a la estadística, ¿no? Entonces aquí ya estamos entrando a términos relacionados a esta ciencia de la estadística. El siguiente son los nuevos planteamientos. ¿Qué es lo que dice en este gráfico? Primero, en la parte superior, estructuras y procesos de lo estadístico a lo dinámico, ¿sí? Estructuras y procesos de lo estadístico a lo dinámico. Aquí nos aparece individuo en situación, nivel de generalidad. Individuo en situación, nivel en generalidad. En la parte inferior, este apartado de aquí, constructos, disciplinas, métodos, perspectiva integradora, ¿sí? Y este que casi no se divisan las palabras, no se preocupen que yo ya se las descifro, carácter interactivo del origen de las diferencias individuales, ¿sí? Carácter interactivo del origen de las diferencias individuales. Antes de terminar, yo quisiera que nos inundáramos un poquito más del objetivo de la disciplina. Recuerden que esta disciplina tiene mucha relación con la disciplina de la personalidad. Y vale de que hagamos un poquito de estudio sobre la historia de la psicología, autores y teorías principales. También leamos sobre Francis Galton, leamos sobre psicometría y leamos también diferencia entre personalidad, temperamento y carácter. Nos van a ayudar bastante para poder comprender mucho mejor. Aquí mismo, como conclusiones, estoy compartiendo con ustedes el hecho de que es una disciplina que pretende describir, explicar y predecir la variabilidad psicológica utilizando una aproximación científica. Utiliza el estudio científico de las diferencias individuales en el comportamiento como vía de conocimiento de los seres humanos, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un poquito de retroalimentación. Hemos visto la psicología diferencial. Se ocupa de la descripción, predicción, explicación de la variabilidad interindividual, intraindividual e intergrupal del comportamiento y los procesos psicológicos humanos fundamentales desde una vía nomotécnica de aproximación y los antecedentes que ya lo hemos visto.
como lo he hecho últimamente, aquí hay unas recomendaciones para ver y leer que me parecen muy importantes, están buenísimas, no dejen de verlas, no dejen de leerlas, no dejen de visualizarlas. Y aquí hay un pequeño avance de la película sobre el niño salvaje, ¿sí? Por medio de ella podrán ir encontrando el resto de la película que les puede servir de mucho. Para mañana voy a enviarles una invitación para tener una reunión vía Zoom, quedaría para la tarde, yo ya les haré llegar el enlace. Por favor, me gustaría que estén presentes porque quiero tratar unos temas relacionados con las tareas. Bueno, sin más que decirles, eh, un abrazo, mis bendiciones y muchos éxitos, ¿sí? Muchas gracias por su atención.